primera menstruación y cómo no sufrir en el proceso. ¿Qué es la primera menstruación? La primera menstruación, también conocida como menarquia, es el inicio del ciclo menstrual en las niñas y las mujeres. Este es un proceso natural del cuerpo, el cual marca el comienzo de la pubertad, cuando el organismo se prepara para la reproducción. Durante la menstruación, el útero desecha el revestimiento interno, conocido como endocrino, que se había preparado para un posible embarazo, lo que resulta en un sangrado vaginal que dura de 3 a 7 días aproximadamente. Este sangrado no es sangre pura, sino una mezcla de sangre, tejido y mucosidad. ¿Cuál es la causa de la menstruación? La menstruación ocurre debido a cambios en las hormonas del cuerpo. Las hormonas son unos mensajeros químicos y los ovarios liberan las hormonas femeninas, las cuales son el estrógeno y la progesterona, que se hace que desarrolle el revestimiento interno del útero o matriz. Este revestimiento está preparado para que un huevo fecundado, es decir, un óvulo que se ha unido a un espermatozoide, se adhiera a él y se acabe convirtiendo en un bebé. Si no hay ningún huevo o cigoto fecundado, se rompe ese recubrimiento y el tejido uterino sale por la vagina en forma de sangre. Este mismo proceso ocurre una y otra vez. ¿Cuándo ocurre la primera menstruación? Generalmente, la primera regla aparece entre los 11 y 14 años, pero puede variar. Algunas niñas la tienen antes, desde los 8 a los 10 años, o después, es decir, hasta los 16 años. Esto depende de factores genéticos, nutrición, peso corporal y salud general. No hay una edad correcta. Es normal que suceda en un rango amplio, pero si no ha llegado a los 16 años sin signos de pubertad, es buena idea consultar a un médico para descartar problemas y evitar preocupaciones. ¿Qué cambios preceden a la primera menstruación? Antes de la primera regla, el cuerpo experimenta cambios hormonales. Durante la pubertad, estos incluyen, por parte de los cambios físicos, está el desarrollo de pechos, crecimiento de vello púbico y axilar, ensanchamiento de caderas, aumento de peso y estatura. Por parte de los signos previos, algunas niñas notan un flujo vaginal claro o blanquecino, es conocido como leucorrea. Este flujo se da días o semanas antes, causado por las hormonas. Por parte de los síntomas emocionales, puede haber irritabilidad, cambios de humor o ansiedad debido a las fluctuaciones hormonales. La primera menstruación a menudo llega sin aviso, pero muchos padres o tutores preparan a las niñas con antelación para que no sea una sorpresa. ¿Qué esperar durante la primera menstruación? Duración y flujo. El sangrado puede ser ligero al principio, es decir, puede haber solamente unas simples gotas, o incluso puede ser más abundante. No es doloroso para todas, algunas sienten calambres leves en el abdomen bajo, similar a cólicos. Ciclos irregulares. Los primeros ciclos pueden ser muy irregulares, con intervalos de 21 a 45 días, sin embargo, estos se estabilizan con el tiempo. Otros síntomas: dolor de espalda, náuseas, fatiga o hinchazón. Es recomendable usar calor en el abdomen o medicamentos como ibuprofeno, esto si es aprobado por un adulto, ya que puede ayudar. Si el sangrado es excesivo, es decir, se prolonga por más de 7 días o empapa varios productos por hora, hay dolor intenso, fiebre o sangrado entre periodos, es importante consultar a un médico. La primera menstruación es un hito normal, con información se maneja mejor. Diferencias entre la primera menstruación y las posteriores. Hay varias diferencias notables entre la primera regla y los ciclos menstruales que siguen. Estas se deben principalmente a que el cuerpo está ajustándose a los cambios hormonales de la pubertad y los ciclos no se estabilizan de inmediato. Basadas en conocimientos médicos generales como los de la OMS y especialidad en ginecología, se tienen de diferencias. 1. La regularidad del ciclo. En la primera menstruación, los ciclos iniciales suelen ser irregulares. El intervalo puede ser entre 21 a 45 días o incluso más, y no hay un patrón predecible.
Esto ocurre porque las hormonas, las cuales son el estrógeno y la progesterona, están fluctuando mientras el sistema reproductivo madura. En los ciclos posteriores, con el tiempo, generalmente entre 1 a 2 años, los ciclos se vuelven más regulares, típicamente cada 21 a 35 días. Esto refleja una mayor estabilidad hormonal. 2. Duración y cantidad de sangrado. En la primera menstruación, el sangrado puede ser más corto, puede durar de 2 a 3 días o incluso puede ser más largo, es decir, de los 7 a los 10 días, y el flujo a menudo es ligero, al principio con posibles manchas o gotas. No siempre es abundante, ya que el endometrio, que es el revestimiento uterino, no se ha acumulado tanto. En los ciclos posteriores, la duración se estabiliza de 3 a 7 días y el flujo puede aumentar ligeramente a medida que el cuerpo se adapta. Sin embargo, esto varía por persona. Algunas tienen flujos más pesados con el tiempo. 3. Síntomas y molestias. En la primera menstruación, los síntomas pueden ser leves o ausentes. Algunas niñas sienten calambres suaves, fatiga o cambios de humor, pero esto no pasa siempre. El dolor intenso es menos común al inicio. En los ciclos posteriores, los síntomas tienden a intensificarse o volverse más consistentes, como calambres más fuertes, dolor de espalda, náuseas o hinchazón. Esto se debe a la mayor producción de prostaglandinas, es decir, es una sustancia que causa contracciones uterinas. Condiciones como el síndrome premenstrual, por sus siglas SPM, pueden aparecer más claramente. Otros síntomas: hormonal y emocional. En la primera regla puede venir con más incertidumbre emocional, ya que es nueva. Los ciclos siguientes pueden incluir ovulación más definida por la liberación de óvulos, lo cual afecta el estado de ánimo o lo líbido. Cambios físicos. En los primeros ciclos, el cuerpo aún está desarrollándose, por ejemplo, el crecimiento de pechos o de vello, mientras que en los posteriores estos cambios se han completado. Factores externos. La primera menstruación no se ve influida por ámbitos como el ejercicio o la dieta, tanto como los ciclos maduros donde el estrés, el peso o medicamentos pueden alterar el patrón. En resumen, la primera menstruación es a menudo más impredecible y menos sintomática, actuando como un ensayo para el cuerpo. Si los ciclos siguen siendo irregulares después de los 2 o 3 años o hay síntomas preocupantes como el sangrado excesivo, se recomienda la consulta a un ginecólogo para una evaluación. Recordemos que cada persona es diferente. Razones comunes por las que la primera menstruación se retrasa. La menarquia típicamente puede variar ampliamente. Si no llega en un rango esperado, se considera un retraso. Esto es llamado como amenorrea primaria. Esto no siempre indica un problema grave, pero es importante evaluarlo con un médico. Las causas más comunes basadas en guías médicas como la Asociación Americana de Pediatría y la OMS son: 1. Factores genéticos y hereditarios. Muchas niñas tienen un retraso debido a herencia familiar. Si la madre o hermanas tuvieron su primera regla tarde, como a los 15 o 16 años, es probable que ocurra lo mismo. Como evidencia, estudios genéticos muestran que genes relacionados con la pubertad influyen en el timing. Alrededor del 50 a 70% de los casos de retraso son hereditarios. 2. Problemas hormonales. Desequilibrios en hormonas como el estrógeno o la progesterona pueden impedir el inicio de la pubertad. Esto incluye hipogonadismo, es decir, un bajo nivel de hormonas que regulan la ovulación. Como evidencia, condiciones como el síndrome de Kallmann, el cual es un defecto genético, afectan entre el 1 al 5% de los casos de amenorrea primaria, según endocrinólogos. 3. Condiciones médicas subyacentes. Tales como el síndrome de Turner, el cual es la alteración cromosómica en niñas, la cual afecta en 1 en 2.500 nacimientos, o insuficiencia ovárica prematura. Problemas en la glándula pituitaria o hipotálamo, que controlan las hormonas sexuales. Como evidencia, la Asociación de
Endocrinología Pediatría reporta que estas causas representan hasta el 20% de los retrasos persistentes. 4. Factores nutricionales y de estilo de vida. Baja masa corporal o desnutrición. Esto se debe a que el cuerpo necesita cierto porcentaje de grasa para producir hormonas. Atletas o niñas con trastornos alimenticios como la anorexia pueden retrasarlo. Ejercicio excesivo o estrés crónico reduce los niveles hormonales. Como evidencia, investigaciones en nutrición muestran que un IMC bajo, es decir, un índice de masa corporal, retrasa la pubertad en un 10 o a 20% de los casos. 5. Medicamentos o tratamientos. Tales como la quimioterapia, radioterapia o ciertos medicamentos como esteroides pueden afectar el sistema endocrino. Como evidencia, estudios oncológicos indican que tratamientos contra el cáncer retrasan la pubertad hasta el 30% de los sobrevivientes jóvenes. 6. Otros factores ambientales. Exposición a toxinas como plomo o pesticidas o cambios ambientales, aunque menos comunes. Como evidencia, revisiones ambientales sugieren un impacto mínimo, pero puede contribuir en áreas con contaminación alta. ¿Qué hacer si hay retraso? Si no hay signos de pubertad, como desarrollo de pechos o vello a los 13 años o la regla no llega a los 15 o 16 años, es importante consultar a un pediatra o ginecólogo. Pueden hacer exámenes de sangre, ecografías o pruebas hormonales. No es un problema si el retraso es leve y si no hay otros síntomas, como el dolor o cambios inusuales. La mayoría de los casos se resuelve con el tiempo. Tratamientos comunes para inducir la primera menstruación en casos de retraso. Antes que nada, es importante aclarar que no existe un tratamiento mágico para forzar la llegada de la primera menstruación, si es que hay retraso, ya que depende de la causa subyacente y del cuerpo individual. La mayoría de los casos leves se resuelven solos con el tiempo, y cualquier intervención debe ser evaluada por un médico, esto para evitar riesgos. Los tratamientos se centran en corregir desequilibrios hormonales o factores ambientales, no es acelerar el proceso de forma artificial. A continuación, los más comunes, basados en guías médicas, como la de la Asociación Americana de Pediatría y la Sociedad de Endocrinología Pediátrica, son: 1. Cambios en el estilo de vida y nutrición. Aquí nos referimos con el aumento de peso o mejora nutricional. Si el retraso se debe a bajo peso corporal o desnutrición, ganar más masa grasa saludable a través de una dieta equilibrada con calorías suficientes puede estimular la producción de hormonas. Como ejemplo, incluir alimentos ricos en grasas saludables y proteínas. Reducción de peso excesivo o estrés. Disminuir actividades físicas intensas o manejar el estrés con técnicas como yoga o terapia pueden ayudar, ya que el estrés crónico suprime hormonas. Como evidencia, estudios en nutrición, como los de la OMS, muestran que un IMC normal acelera la pubertad en un 20 a 30% de casos de retraso leve. No es un tratamiento médico directo, pero es lo primero recomendado. 2. Terapia hormonal. La progesterona o estrógeno, progesterona combinados. Si hay desequilibrios hormonales, se prescribe medicamento para inducir un sangrado menstrual simulado, por ejemplo, un ciclo corto de píldoras anticonceptivas, como las que contienen progesterona y ethilestradiol. Esto puede desencadenar la primera regla. Inyecciones o parches hormonales. En casos de deficiencia hormonal, se usan para estimular el desarrollo pubertal. Como evidencia, la AAP recomienda esto para amenorrea primaria, causada por hipogonadismo, con tasas de éxito del 70 al 90% en inducir sangrado, según revisiones en revistas como Pediatrics. Esto se monitorea con exámenes para evitar efectos secundarios como náuseas o cambios en el estado de ánimo. 3. Tratamiento de condiciones médicas subyacentes. Si hay síndrome de Turner o insuficiencia ovárica, se usan hormonas de crecimiento o reemplazo hormonal,
Esto para problemas pituitarianos tratados como GnRH, es decir, gonadotropina liberadora de hormona, para estimular la ovulación. Cirugía o intervenciones mínimas. Rara vez, si hay obstrucciones anatómicas, como himen perforado, se requiere una corrección quirúrgica. Como evidencia, investigaciones en endocrinología indican que estos tratamientos resuelven el 50 al 80% de casos patológicos, pero estos requieren un diagnóstico muy preciso, al hablar técnicamente de una cirugía. Consideraciones importantes. No automedicarse. Nunca uses hormonas o suplementos sin supervisión médica, ya que pueden causar efectos adversos como trombosis o irregularidades futuras. Monitoreo. Los tratamientos incluyen seguimiento con ecografías, análisis de sangre y evaluaciones de crecimiento. ¿Cuándo buscar ayuda? Si el retraso persiste más allá de los 16 años o hay síntomas como dolor abdominal o falta de desarrollo puberal, es importante una consulta urgentemente. La mayoría de los retrasos no tratados se resuelven naturalmente, pero un profesional asegura que no haya problemas ocultos. También hablaremos de qué son los cólicos menstruales, pues conocer de esto es una gran herramienta para resolver la duda de cómo quitarlos. Cuando se presenta dolor en la zona abdominal, se le conoce como dismenorrea y esta puede surgir desde el inicio del periodo con una duración de 2 o 3 días, según señala la doctora Rosalía García Ruiz, especialista en ginecología y obstetricia del Centro Médico ABC. La dismenorrea o cólicos menstruales provoca dificultad en el desempeño de las actividades diarias normales. Se estima que el 50% de las mujeres han presentado dismenorrea en algún momento de sus vidas, afirma la doctora. Pero seguramente te estás preguntando, ¿por qué dan cólicos menstruales? La dismenorrea se origina debido a algunas sustancias químicas que generan un proceso de inflamación conocidas como prostaglandinas. Dentro de los síntomas frecuentes que se perciben está el dolor en la parte baja del abdomen, el dolor en la parte baja de la espalda, un dolor que se extiende a lo largo de las piernas y aunque son menos frecuentes, también pueden presentarse síntomas como diarrea, náuseas, vómito, debilidad y en el peor de los casos, desmayos. Cuando hablamos de los tipos de cólicos menstruales, lo correcto es decir que existen 2 tipos de dismenorrea. La primera es la dismenorrea primaria, que esta se refiere al dolor menstrual más frecuente que no tiene su origen por ninguna otra afección, es decir, que su causa se puede deber a que la mujer cuenta con mucha prostaglandina, que como ya lo hablamos, es un tipo de químico que está en el útero, lo que genera que los músculos del mismo útero se contraigan y se relajen. Esto resulta en calambres y por consiguiente en dolor. Por otro lado, tenemos la dismenorrea secundaria, que en contraste con la dismenorrea primaria que tiene su inicio en la juventud, este tipo de dismenorrea se presenta más en la vida adulta y es causada por otras enfermedades que pueden afectar el útero u otros órganos reproductivos. Este tipo de dismenorrea suele tener un dolor que empeora con el tiempo. Ahora, hablaremos de un tema que creo que es muy importante para todos y es cómo quitar los cólicos menstruales. Aunque hay que aclarar que los cólicos no se pueden eliminar y en algunos casos pueden presentarse más fuertes. Sin embargo, existen acciones que se pueden seguir para ayudar a aliviar los síntomas, según indica la doctora García. Modifica tu dieta. Disminuir la cantidad de azúcares es una buena opción,
debido a que las grasas aumentan la cantidad de estrógenos en nuestro cuerpo y producen mayor inflamación y por ende causan más dolor. Realiza ejercicio. Realizar ejercicios que produzcan menor cantidad de estrés, tales como el yoga o los pilates, ayudan a tener menos inflamación y a disminuir los síntomas, mientras que realizar pesas o ejercicios cardiovasculares aumentan las endorfinas. Esto ayuda a disminuir el estrés y aliviar la inflamación. Consume más vitaminas. Incluir vitaminas en la dieta tiene diferentes beneficios para el organismo. Por ejemplo, el magnesio disminuye la inflamación, el complejo B disminuye el estrés y el omega 3 ayuda a bajar el proceso inflamatorio. Uso de compresas calientes. Usa compresas calientes. El uso de almohadillas o compresas calientes en el abdomen ayuda a aumentar el flujo de sangre a los músculos del útero. Esto provoca que los músculos se relajen y por consiguiente los cólicos van a disminuir. Duerme lo necesario. Se recomienda dormir lo necesario, pues esto permite tener una menor cantidad de estrés y esto beneficia al momento de tener cólicos menstruales, pues estos llegan con una menor intensidad. Mantente hidratada. Una hidratación adecuada es importante para disminuir los síntomas de la dismenorrea. También les daremos algunos tips para cuando llegue la primera menstruación. Apunta en un calendario los días en que tengas tu primera menstruación y cuántos días duró. De igual forma, hazlo con las siguientes veces, para que así cuando vayas a una cita ginecológica, él pueda saber si tienes alteraciones en tu ciclo. Lleva siempre en tu mochila un kit de emergencias. Al finalizar esta parte, daremos ejemplos de kits de emergencias que puedes ocupar. Mantén siempre tu parte íntima fresca y limpia, sobre todo durante la menstruación. Al menstruar, mantén bien vigilada tu zona íntima para controlar olores. Si es que ya no huele tan bien, sustituye tu toalla femenina por otra o limpia tu copa menstrual para volver a colocarla. Uno de los tips fue armar un kit de emergencias y ahora te diremos qué elementos puedes incluir en este. Busca una bolsita pequeña donde puedas guardar tus productos. Dentro, incluye productos sanitarios tales como toallas o tampones según sea tu gusto. Guarda analgésicos como ibuprofeno o paracetamol. Te servirán para regular los cólicos menstruales. Te recomendamos también agregar un cambio de ropa interior en caso de que ocurra algún accidente y llegues a mancharla. Es importante la confianza entre el cuidador principal y la hija. El hecho de platicar con ella sobre estos temas puede darle mucha seguridad y confianza. Pero sobre todo, recuerda que todas las mujeres pasamos por este proceso, así que siéntate acompañada, es totalmente normal. La primera menstruación es un momento importante en la vida de una niña, pero también es un momento que puede generar dudas, nervios o vergüenza. Por eso, es fundamental saber cómo hablar del tema en familia, tanto de los padres hacia los hijos como de los hijos hacia los padres. En este segmento explicaré las mejores formas de abordar este proceso para que sea natural, respetuoso y saludable. ¿Por qué es importante hablar de la menstruación? Esto ayuda a que la niña llegue preparada. Asimismo, evita miedo, confusión y vergüenza. De la misma forma, refuerza la confianza familiar y permite identificar si algo no es normal.
reduce los mitos y tabúes que existen culturalmente. Hablar de la menstruación no adelanta nada ni es inapropiado, al contrario, prepara a las niñas, les da seguridad y autonomía. ¿Cómo abordar la primera menstruación de los padres hacia los hijos? En primera instancia, se debe de crear un ambiente de confianza. El tema debe hablarse antes de que llegue la menarca, hablándose con naturalidad, sin bromas ni incomodidad, usando un tono cálido y sencillo. Explicar que la menstruación es de suma importancia, ya que es un proceso biológico normal, marca el inicio del crecimiento del cuerpo. No es una enfermedad y no tiene nada de malo. Tu cuerpo está creciendo y esto es parte natural de este proceso. Es importante adaptar la explicación según la edad. En el caso de las niñas pequeñas, con palabras simples, sin enredos, mucho menos metiéndoles miedo. En el caso de las preadolescentes, con la información más compleja, ciclos, cambios hormonales, flujo, cólicos, etc. Tenemos que tener en cuenta responder dudas sin juzgar, escuchar activamente, no burlarse ni minimizar, evitar frases que generen vergüenza y asimismo dar instrucciones prácticas como usar una toalla sanitaria, cada cuánto cambiarla, cómo mantener esta higiene y así de esta manera tener un kit menstrual en la mochila. Igualmente, el validar las emociones, reafirmar que está bien sentirse nerviosa o inclusive confundida, decir que no está sola en cualquiera de sus dudas y que estas son bienvenidas. Igualmente, romper mitos comunes, la regla no ensucia. Se puede ir a la escuela y hacer deporte, y de esta manera la sangre no duele, solo los cólicos. No significa que ya sea una adulta. Algunos consejos generales para una comunicación sana serían hablar en un momento privado, tener productos menstruales accesibles, usar un lenguaje claro y respetuoso, y de esta misma manera aceptar que cada cuerpo es diferente y por ende cada ciclo también. No todos serán iguales, ni tendrán las mismas características, y esto hay que tenerlo en mente. Algunos videos que pueden ser de ayuda en esto para complementar sería Hola menstruación, de Menstruapedia en español, explica de forma clara qué es la menstruación, los cambios del cuerpo, el higiene y el ciclo, ideal para las niñas y padres. ¿Cómo saber si va a llegar tu periodo por primera vez? Del canal Nosotras, guía para padres sobre cómo tratar el tema sin tabús ni incomodidad, ideal para madres, padres o tutores. Menstruación, ciclo menstrual e higiene, del canal Plan Internacional, video hecho para adolescentes que explica señales previas, síntomas y qué hacer, ideal para niñas de 9 a 14 años. Hablar sobre menstruación, tema 47, del canal Plan Internacional, explica qué es el ciclo, para qué sirve y cómo manejarlo cuando este ya empiece, ideal para ver en conjunto madre e hija. La menstruación es una parte natural de la vida. Hablar de ella, entenderla y normalizarla ayuda a vivirla con menos miedo y más seguridad. Esperamos que esta información te sirva para entender tu cuerpo o para acompañar a alguien más. Gracias por ver este video. Si quieren otro tema relacionado, escriban en los comentarios. Nos vemos en la próxima.